Lo que vamos a realizar en esta clase es la siguiente serie de Fourier, donde al final vamos a llegar al resultado que estás viendo en pantalla. El propósito es que cuando nosotros podamos variar los valores de n, pues podamos tener cada vez una mejor aproximación. Entonces vamos a ver cómo llegamos a este resultado paso a paso. Lo primero que vamos a hacer es recordar las fórmulas para el cálculo de la serie de Fourier. Entonces vamos a colocar la expresión general ya obteniendo los términos de a sub 0, a sub n y b sub n. Y posteriormente hay que colocar cómo obtener cada uno de esos coeficientes. Tendríamos la fórmula para a sub 0, para b sub n y a sub n. Ahora hay que plantear la función a la cual le queremos hacer el cálculo de la serie de Fourier. Entonces, como nosotros ya habíamos mencionado anteriormente en el título, pues vamos a trabajar con una función pulso, pero desfasada. En anteriores videos ya habíamos realizado la función pulso, pero centrada. Tenía una paridad tipo par. Entonces ahora lo que vamos a hacer es cambiarle esa paridad. Y siempre es importante tener como referencia cómo es la función. Podríamos hacer una expresión analítica para conocer la paridad, pero considero que es mucho mejor cuando tenemos una gráfica y podemos observarlo de manera más práctica, más sencilla, la paridad de la función. Y esta paridad de esta función pues tiene simetría impar. Entonces date cuenta que lo que tenemos en la parte inferior del lado izquierdo es lo mismo que tenemos en la parte superior del lado derecho. Entonces podemos concluir que tiene una paridad impar. Y el periodo que tenemos aquí va a ser igual a 2pi. Fíjate que empieza en menos pi y termina en pi. Posteriormente se vuelve a repetir nuestra función. En la parte inferior no se alcanza a ver, pero tenemos menos pi y tenemos el valor de pi después en la parte superior, que lo está definido aquí la función a trazos. ¿Sale? Bien, una vez que ya tenemos conocimiento de nuestra función, pudimos observar que tiene una paridad impar. Entonces solamente es necesario el cálculo de e sub n. A sub n y a sub 0 van a ser 0. Entonces no es necesario realizar ese cálculo. Bien, entonces vamos a iniciar con el cálculo de b sub n. Vamos a colocar en términos generales cuánto vale nuestro periodo. Si te das cuenta tendríamos 2 sobre el periodo es 2pi. Los intervalos de integración pues va a ser desde menos t, que es el periodo, pero el periodo es 2pi, entonces sería 2pi sobre 2, y arriba tendríamos nuevamente 2pi sobre 2. La función está definida a trazos, por lo tanto vamos a tener dos integrales y posteriormente el seno de n omega x. Bien, entonces aquí si te das cuenta, este 2 con este 2 se vuelve unidad y tendríamos 1 sobre pi, nos quedaría esto que estamos viendo acá. Y posteriormente pues vamos a realizar el primer cálculo de nuestra primera integral, que va desde menos pi a 0. Aquí cuidado, podrías haber pensado que debería de ir desde menos pi a pi. Y estas dos integrales que vamos a realizar, si nosotros consideramos todo el intervalo de integración, pues efectivamente va a ir desde menos pi a pi. Pero en este caso nos está diciendo que la función desde menos pi a 0 vale menos pi y posteriormente de 0 a pi pues va a valer pi, ¿sale? Entonces vamos a colocar la segunda integral y sería esta. Entonces fíjate, si nosotros seguimos esta fórmula principal, tendríamos que vamos desde menos pi hasta el valor de pi, porque 2 sobre 2 es 1 y en la parte de abajo tenemos lo mismo. Entonces aquí esta integral iría desde menos pi hasta pi, ¿sale? Entonces ahora lo que vamos a hacer es el cálculo de estas dos integrales que son inmediatas. Si te acordarás, la integral del seno de n omega x pues es menos coseno de n omega x dividido entre la derivada de este argumento. Entonces vamos a hacerlo. Y tendríamos esta expresión. Entonces, una vez que ya tenemos este cálculo, pues vamos a continuar con nuestra segunda integral, que sería exactamente lo mismo, ahora lo único que cambia es el signo de pi. Y lo colocamos por ahí. Entonces, acuérdate, tendríamos menos coseno de n omega x dividido entre la derivada del argumento, y la derivada de ese argumento pues es n omega. Y como en el otro lado tenemos la misma integral, pues simplemente repetimos el paso, lo único que cambia son los intervalos de integración y el signo de pi. Ahora lo que hace falta es evaluar nuestras integrales, que serían estas que tenemos acá. Para hacerlo más sencillo vamos a dividirlo en dos pedacitos. La primera integral le vamos a llamar a sub 1 y a la segunda le vamos a llamar a sub 2. Entonces vamos a empezar con a sub 1.
Para el primer término, si te das cuenta, tenemos menos por menos es más, ¿sale? Entonces sería pi coseno, y al momento de reemplazar esta x por 0, pues el coseno de 0 sería esto lo que nos quedaría, dividido entre n omega. Ahora vamos a colocar menos, pero fíjate aquí, ten cuidado con los signos porque aquí tendríamos menos por menos, nos daría más. Y aquí tenemos un signo menos que es el que va por parte de la integral al momento de evaluar. Entonces tendríamos menos pi por el coseno de n omega, y esta x sí la vamos a reemplazar por menos pi. Y todo eso dividido entre n omega. Acuérdate que no importa si yo estoy evaluando aquí coseno de n omega pi o si estoy evaluando entre coseno de n omega menos pi, ¿sale? Porque el coseno es una función par, entonces nos va a dar exactamente lo mismo. Es como si estuviéramos viendo la circunferencia, 180 grados en sentido de antihorario y después 180 grados en sentido antihorario. ¿Vale? Entonces, y nos vamos a llegar exactamente al mismo punto. Una vez que ya tenemos eso, pues ahora lo que hay que hacer es simplificar. Si te das cuenta, este coseno de 0 grados, pues nos va a dar 1 y por lo tanto nada más quedaría pi entre n omega. Y para el siguiente caso, pues tendríamos algo similar, pero el coseno de n omega multiplicado por menos pi lo podemos expresar como pi que multiplica a menos 1 a la n. Todo eso dividido entre n omega. Y como tenemos el mismo valor aquí en la parte inferior de la fracción, pues podemos simplificarlo aún más. Pues podemos concluir que nuestra fracción quedaría como pi menos pi que multiplica a menos 1 elevado a la n, todo eso sobre n omega. Ahora vamos a empezar el cálculo de a sub 2. Y pasa algo muy similar. Aquí tenemos menos por pi, es este menos pi, y ahora iría el coseno de n omega pi, que sería este elemento dividido entre n omega. Pero acuérdate que yo te había dicho que nos da exactamente lo mismo si tenemos aquí menos pi o pi. Sigue siendo menos 1 elevado a la n. Ahora vamos con el siguiente término que nos daría un signo negativo. Menos, y aquí continuamos con menos coseno, que multiplica obviamente a pi, de n omega x entre n omega. Pero ahora nuestro argumento va a ser 0, porque este x lo estamos reemplazando por 0. Y sería justo esto que tenemos acá. Fíjate que al final este signo se va a volver positivo porque menos por menos nos va a dar más. Este coseno de n omega pi se va a volver exactamente igual que lo que tenemos acá como menos 1 elevado a la n, y este coseno de 0 nos va a dar 1. Y es eso que tenemos aquí exactamente. Si nosotros volvemos a organizar este elemento, fíjate que esto que nos acaba de dar se parece un montón a esto que tenemos aquí arriba. Entonces, este pi sobre n omega lo vamos a poner al principio y este negativo que tenemos acá lo vamos a poner como segundo término. Y como tenemos las mismas, la misma expresión en la parte inferior de la fracción, pues lo podemos colocar así. Date cuenta que es exactamente la misma expresión. Entonces yo puedo decir que esto es 2 veces, la suma de A1 y de A2 es 2 veces A1, o si lo quiero ver diferente, 2 veces A2, porque es el mismo valor. Entonces vamos a simplificar eso. Acuérdate que teníamos esta expresión, que teníamos 1 sobre pi, que multiplicaba tanto A1 como A2. Pero nosotros ya observamos que pues A1 y A2 valen lo mismo, entonces es lo mismo que multiplicar 2 veces A1 o 2 veces A2. Entonces al multiplicarlo por 2, pues tendríamos 2pi menos 2pi que multiplica menos 1 a la n dividido entre n omega. Y todo esto entre 1 sobre pi. Si nos damos cuenta, tenemos aquí, podemos hacer una factorización de este pi para que se pueda volver unidad con el pi que tenemos afuera. Y al final, pues nos va a quedar 2 menos 2 que multiplica a menos 1 a la n dividido entre n omega. Y este pi sobre pi pues se va a volver unidad. Si nos acordamos, pues omega es igual a 2pi sobre el periodo, pero el periodo al principio habíamos platicado que era 2pi, entonces el periodo va a ser igual a 1. Por lo tanto, aquí en la parte inferior de la fracción pues va a ser n por 1, que va a seguir siendo n. Entonces reescribimos ahora en término de la suma de Fourier. Y nos va a quedar de la siguiente manera, desde n igual a 0 hasta infinito, de el valor de b sub n, que es esto que tenemos acá, multiplicado por el seno de nx por 1. Pero acuérdate que ese 1 era omega, ¿sale? Pero ya no lo ponemos porque ya no es necesario. Con esto pues ya tenemos la solución de nuestro ejercicio. Ahora vamos a graficar. Bueno, aquí ya estamos observando nuestra gráfica y vamos a irle dando valores a nuestra función.
Entonces, aquí lo que vamos observando es que mientras más valores vamos asignando, pues tenemos una aproximación cada vez mejor. En este caso, pues solamente llegamos hasta los primeros 30 valores y podemos ver cómo la función se va aproximando a nuestra señal pulso desfasada. Y con eso pues podemos concluir nuestro ejercicio. Espero te haya gustado. Nos vemos. Hasta luego.